No son pocos los ídolos nacionales que sufrieron muertes trágicas. El caso más emblemático es el de Carlos Gardel, el zorzal criollo, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, en 1935. Mi Buenos Aires querido, cuando no te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. En plena temporada de verano de 1988, en Mar del Plata, luego de una larga noche de excesos, cayó accidentalmente desde el balcón de su departamento el inigualable Negro Olmedo. El mortal desenlace generó que la tristeza invadiera el corazón de todos los que celebraban su contagioso humor. Aquí en el edificio Maral 39 se ha arrojado del 11º piso Alberto Olmedo en circunstancias aún muy confusas. La verdad que tengo calor. ¿Por qué no se desnuda? ¿Por qué no me desnudo? ¿Por qué no me desnudo? ¿Usted cree que a mí me va a asustar? ¡Vístase! ¡Quédese! A comienzos de 1995, mientras transitaba el final de la condena por haber asesinado a su última esposa, el recordado ex campeón mundial de boxeo, Carlos Monzón, murió en un accidente automovilístico. El hecho se produjo cuando volvía a la cárcel tras una salida autorizada y perdió el control de su vehículo a causa de una distracción que resultó fatal. Está contando el referee, está en muy malas condiciones el campeón del mundo, en muy malas condiciones, y ha perdido por nocaut. Monzón, campeón del mundo. Por su parte, en el ámbito de la movida tropical, el cóctel de dinero, fama, lujos y excesos de todo tipo produjo estragos. Sobran los ejemplos de músicos de este ambiente que vivieron su éxito a toda velocidad y murieron a una corta edad. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Para muchos, Walter Olmos era el sucesor de Rodrigo, pero el destino tenía otros planes para aquel joven cantante de música tropical. 15 años atrás, encontraba la muerte en un cuarto de hotel, jugando a una ruleta rusa. Prácticamente queda el silencio. Tan solo 2 años antes, el potro Rodrigo perdía la vida en un accidente vial. De la mano de su música y su carisma, con solo 27 años, este artista había logrado convertirse en una descollante figura popular cuyo magnetismo atravesaba las distintas clases sociales. Llegás y cuando llegás a la cama destruido y llegás 10 de la mañana a acostarte a dormir, a levantarte a las 7 para salir de viaje de nuevo, ¿viste? O sea que no. Primero hay que vivirlo, como digo yo, con despacidad y calmancia, porque la apurancia lleva a la confundición. El universo de la cumbia ya venía golpeado por la amarga partida de Gilda, quien también murió en un accidente de tránsito en 1996, cuando un camión embistió el micro en el que viajaba rumbo a Concordia. Al costado de la ruta, sus seguidores levantaron un santuario y desde entonces la consideran la santa. Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Por su parte, más cerca en el tiempo, en el año 2014, fallecía Gustavo Cerati, una leyenda del rock latinoamericano. El cantautor venía de estar 4 años en coma como consecuencia de una ACV que padeció al término de un show en Caracas, Venezuela. Tengo que reconocer que ya hace muchos años que estoy en el asunto y naturalmente eso ha producido influencias, cercanías, amigos, gente que, bueno, ha podido, digamos, tener una visión así más general de mi música. Y bueno, ahí estoy tratando de dar todo lo que puedo
y continuamente insatisfecho por ello, porque siempre quiero más. Así se fue conformando esta infortunada lista de ídolos populares, cuya vida concluyó en forma temprana, producto de una mezcla de descontrol y fatalidad, dejándonos un doloroso vacío, fruto del peso de su ausencia. Hoy les presentamos las historias de Walter Olmos y Carlos Monzón, sus vidas tempestuosas y sus muertes trágicas. Ustedes ya ven la lista de ídolos de muertes que no son naturales. No murieron en una cama tranquilos a raíz de enfermedades como la mayoría de las personas en el mundo. De manera que las historias que nosotros vamos a contar esta noche y esta inicial de Walter Olmos, todo el tiempo es como jugando con el abismo, jugando al borde de lo posible, jugando al borde de lo imposible. Y en el caso de Walter Olmos, un enigma que para la justicia de alguna manera se cerró, una muerte involuntaria, pero que a nosotros siempre nos deja la pregunta: ¿fue un suicidio? ¿Tuvo la intención de pegarse un tiro? ¿Fue un juego? La ruleta rusa, ustedes saben, con una bala en la recámara y girando la pistola o el arma entre los que están allí y accionando, digamos, moviéndose la bala dentro del tambor. ¿O fue esto un accidente? Él solamente jugueteaba con la pistola, no pensó que estuviera en la recámara el proyectil y terminó, sin quererlo, pegándose un tiro. Esto último es lo que dictaminó la justicia, pero desde hace 15 años que está dando vuelta esta pregunta: ¿suicidio, ruleta rusa o accidente? La historia de Walter Olmos. Walter Olmos nació en 1982 y se crió en una casa humilde, como toda la del barrio donde vivía su familia, en Catamarca. Antes de llegar a convertirse en una estrella de la música tropical, experimentó diversas privaciones. Desde muy chico, estuvo en la calle noche y día. Tal es así que llegó a robar para llevarles comida a sus 8 hermanos. Alternativamente, tomaba algo de un supermercado, un almacén o una verdulería. Su accionar respondía a la necesidad extrema de combatir el hambre. Producto de aquellos arrebatos, Olmos estuvo varias veces preso, hasta que un buen día se cansó de vivir así y se dedicó a transitar el camino del trabajo para salir adelante. Comenzó a ganarse la vida como lustrabotas y trajinó la calle, realizando diversas tareas para conseguir el sustento. Mientras tanto, su pasión por la música de cuarteto crecía día a día. Así lo conocieron periodistas que cubrían el caso del crimen de María Soledad Morales en Catamarca. Yo estaba en el hotel y llegó con una cajita de zapatos, me ilustraba zapatos, todas rotas, se habían robado, y me pidió prestado 3 pesos para comprar pomadas, porque le habían roto todo. Entonces le dijimos que, mira, te contrato, trabaja para nosotros. Entonces fue el cadete del móvil durante todo el juicio oral y público a María Soledad Morales. El tenaz Olmos tenía como ídolos a la Mona Jiménez y al Potro Rodrigo. Su fervor por la música lo llevó a convertirse en la voz de la banda de cuarteto llamada Los Bingos. Soñaba con alcanzar algún día la fama y el reconocimiento del público sobre el escenario. Y contra todo pronóstico, el destino le tenía reservado un golpe de suerte. Un día, Rodrigo fue a presentar su show en Catamarca y Walter se las arregló para lograr que lo escuchara cantar. Aquel entusiasta chico catamarqueño le cayó bien de entrada al Potro, quien le vio condiciones y, haciendo gala de una gran generosidad, decidió invitarlo a que fuera con él a Buenos Aires. Venga, pollo mío. Un aplauso nuevo para Walter, che. A partir de ese momento, la vida de Walter Olmos cambiaría para siempre.
Su carrera como músico de la movida tropical fue en rápido ascenso y vino acompañada de dinero, fiestas y mucho descontrol. A Pura Sangre es el nombre de su primer trabajo discográfico, que en solo 6 meses vendió más de 150.000 unidades, obteniendo el doble disco de platino. La cumbre de su popularidad se vio coronada con el desembarco en el Luna Park. Se lo consideraba nada menos que el heredero de Rodrigo. Rodrigo Coelho me dio la oportunidad a mí de después de hacerme conocer a nivel país. Él me dio la oportunidad a mí y yo le agradezco mucho. Walter Olmos pasó por este mundo de modo intenso y fugaz. La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de septiembre del 2002, cuando se pegó un tiro en un cuarto de hotel, poco antes de iniciar una gira por varios boliches de la capital federal y el conurbano. Si bien en un principio se difundió que se trató de un suicidio, luego se consideró que se había matado de manera accidental, producto de un macabro juego con su arma. Sin embargo, para su familia, la causa de su muerte sigue siendo dudosa. Tenía tan solo 20 años cuando su música se apagó para siempre. Doctor Raúl Torre, uno ingresa en un lugar donde hay una persona que se ha disparado o a priori se ha disparado, hay otras 5 personas. ¿Cómo actúa uno de entrada pericialmente o científicamente en un escenario como ese? Bueno, a ver, Tuni, de hecho hay bastante interesante la información médico-legal y criminalística que se recoge con relación a este hecho. Por un lado, la autopsia es bastante clara porque en donde está el orificio de entrada, que es en la sien derecha, hay un signo médico-legal llamado la Poupée Garner, que es un signo no muy común, que se da cuando el arma está firmemente apoyada, y en este caso que se trata de una pistola, de un arma semiautomática, no de un revólver con tambor, que es el que habitualmente se utiliza para el juego de la ruleta rusa. Así que, por lo tanto, juego de la ruleta rusa, eliminémoslo. Sí, usted lo elimina Está totalmente. afuera porque se trata de una pistola que recupera. Curiosamente, se trata de una pistola Versa, calibre 22, similar a la que generara la muerte del doctor Nisman, de la que se está hablando por estos días, ¿verdad? Muy bien. Avanzamos en esta inteligencia de la autopsia. El signo de la Poupée es cuando retrocede nuevamente la corredera de la pistola, le vuelve a generar una lesión más, que es generalmente periorificial al orificio de entrada. ¿Eso qué está indicando en principio? Arma firmemente apoyada, tipicidad suicida, parte de la trayectoria, ¿verdad? Algunos dicen que uno, por una reacción, no tiene el arma del todo apoyada. ¿Es así o no? No. Los médicos forenses destacan, por un lado, contacto flojo, es una variedad de muerte suicida, o contacto firme. En este caso sería contacto firme, aparte de otros signos médico-legales que hayan en la apertura. Luego, ¿Cuánto se valora el testimonio de las 5 personas que estaban ahí? Yo creo que ha sido fundamental aquí. No obstante, el juez... ¿Usted le creería? Sí. ¿No se complotan entre ellos para decir y no, digamos, para eliminarlo del juego, por ejemplo? No, pero de hecho históricamente yo estuve bastante comprometido, indagando en su momento una oportunidad de haber ocurrido el hecho. Los primeros que llegan al lugar, que es la gente de la Policía Federal, inmediatamente comienza a interrogar a todos los que están presentes. Lo del juego realmente existió, no es de ese momento, llevaba un día o dos jugando con esa arma que en definitiva no se sabe cómo fue a parar a sus manos, ¿verdad? Pero jugaban a eso de pasar... Él jugaba con el arma. Él jugueteaba, digamos. A ver, aclaremos para la audiencia qué es la ruleta rusa. La ruleta rusa es cuando dentro de un arma con tambor, un revólver, se coloca un solo cartucho, se hace girar el tambor, que es un tercero el que lo hace girar, tapa para que no se vea en qué alveolo se encuentra el cartucho y entrega el arma. La película famosa de Robert De Niro, El francotirador, por ejemplo. Entiendo. Es el juego de la ruleta rusa. En este caso, se trata de una pistola, un arma que recupera del cargador. Correcto. No se puede ¿Cómo se da la fatalidad aquí? Él indudablemente tiró la corredera para descargar un cartucho, no había extraído el cargador. El cargador recuperó un cartucho nuevo, lo alojó en la recámara y él luego sacó el cargador. Al quitar el cargador, él piensa que el arma está sin cartucho y ahí es donde percuta. Vamos a ver qué es lo que dijo la mamá de Walter Olmos.
Yo estaba en mi casa, eran ya las 12 de la noche, en eso me llama Walter. Suena el teléfono, me llama él, me dice, hola, me dice que está la empleada de Walter Olmo, y le digo, no, tu mamá, le digo así. Me dice, hola, ma, dice, ¿cómo estás? Bien. Me dice, él había pasado una semana antes por la casa y había llevado a los 2 hermanos más chicos a Salta. Me dice, irte a la otra casa, dice, buscarlo a los changos, dice, trae y cuidarlo. Dice, yo pasé porque iba muy apuro, los dejé ahí, dice. Retirarlo, traerlo a la casa, dice, cuídalo mucho. Dice, ma, yo tengo 3 shows esta noche y te llamo. Me dice, ¿todo bien? Sí, está todo bien. Me dice, bueno, ma, dice, me voy, dice, porque los músicos están bañados, yo no. Pero contento, él estaba contento. Él, cuando él tenía un drama, él me llamaba y me contaba. Bueno, me dice, me voy, ma, chao, me dice. Le digo, chao, yo corto él y yo sentí, se me vació todo el cuerpo. Y se me corta la luz. Entonces, se corta la luz, me levanto porque ya se iba mi marido. Y salgo a la puerta a despedirlo a mi marido y le digo, mira, gordo, le digo, qué raro, le digo, yo todo el barrio tiene luz y yo no. Entré adentro, me acosté, estaba intranquila, volvía. Sentía ruido. Y digo, ¿yo qué hago? No tengo tele, no puedo ver nada. Me suena el teléfono ya tipo 2 de la mañana. Y me dice, hola, Noemí. Y le digo, hola. Me dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero estás bien? Sí, le digo yo. Sí. Cuando me insistía tanto, le digo yo, ¿quién habla? Me dice, Estela de Choya. Le digo, ¿qué pasó? ¿Alguna cosa con los chicos? No, dice, quédate tranquila, dice, los chicos están bien. Dice, pero vos no sabes nada, me dice. ¿De qué? Le digo. Dice, mira, dice, yo no sé, no me dice si se mató o se quiso matar a Walter. No sé si grité nada, porque yo la cosa es que la desperté de chiquita cuando salgo de mi dormitorio, hago el pasillo para salir a la calle, abro la puerta, así estaba lleno. La ambulancia, la policía, la gente, subía toda la reja, yo no escuchaba nada. Yo corría a la estación de servicio, en la estación de servicio lo único que pasaba era la foto de la puerta del hotel, un vidrio. Llamé a un amigo de nosotros en común en Catamarca, le digo, Bubi, le digo, pasó esto. Me dice, que se tranquila, Noemí, dice, ¿está todo bien? Dice, ya voy a averiguar yo. Al rato viene Bubi, me dice, Noemí, ¿está en su casa? Sí. Le digo, Bubi, ya averiguo, sí. Le digo, no es cierto, ¿no? Me dice, ya voy, Noemí. Le digo, Bubi, por favor, dígame que no es cierto. Y me dice, ya voy. Cuando me dice así, digo yo, es cierto. Venimos en un avión acá a Buenos Aires. Llegué, fui a la policía, creo que fui primero, después me llevaron a la morgue, no sé qué era, un coso para abajo, cosa helada. Salían, entraban, me decía, ya vas a entrar, no a mí, salía y lo sacaron a mi hijo. En una camilla con los ojos colorados, si ya estoy llorando recién. Me arrimé a la camilla, lo abracé, lo puse sobre mi pecho y cuando lo abracé así, él tenía sangre, toda esta parte de acá, entonces yo lo acuesto de nuevo y me veo la sangre y me fui, salí disparando, no sé si subí escaleras, no sé, me fui y después ya me lo traje, esa misma noche lo traje, me lo llevé a Catamarca. Doctor Torres, ¿por qué descarta que esto pueda haber sido un hecho doloso, intencional, es decir, que alguien lo haya matado? De demasiadas personas que deberían haber entrado en el encubrimiento, ¿verdad? Está la percepción. Aclaremos que la Policía Federal en un principio sospecha las 3 variedades de muerte violenta. Si es un homicidio, si se trata de un suicidio. De hecho, recordemos que la carátula inicialmente estuvo... en averiguación. No, de suicidio, concretamente. Sí, juez de averiguación instrucción, de suicidio. caratuló suicidio o si se trata de un accidente, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que cuando en escena está un elemento productor de la muerte como un arma de fuego, hay una tendencia natural, y más cuando no es un usuario habitual de ese tipo de instrumentos, hay una... Nunca se supo de dónde sacó el arma, ¿no?
hasta donde yo sé no. Hasta donde yo sé no, nunca se supo qué hacía el arma. Sí, en los testimonios, de alguna manera, de sus amigos que están presentes en el lugar, se recoge que él había estado el último día o día y medio jugando con el arma o practicando con el arma. Es más, se hablaban de escuchar el sonido del martillo accionando la cola del disparador, el sonido del martillo contra el percutor, obviamente sin cartucho en la recámara, ¿verdad? Ahora, la madre, ahora la vamos a escuchar, dice el arma era de un tío. Y la realidad es que el que tenía el arma, su nombre, un hombre que se llama Carlos Alba, dice que se la robaron. Así que escuchemos a la madre, a ver qué dice. Rodrigo fue a un baile en Catamarca y ahí le presentaron un compa de Walter. Y él pensaba que era la Mona. Y lo conoció y fue a mi casa, Rodrigo, pidió que se lo prestara una semana y él digo no, me dice dale, yo te lo llevo, dice, te lo traigo esta otra semana. Le digo no, porque él no tiene ropa, no tiene, ponte haga drama, dice, yo le voy a comprar. Se lo llevó, tuvo una semana y de ahí volvió de nuevo porque tenía que tocar en otro baile allá en Catamarca y de ahí pasaba a Tucumán, terminaba la gira en Tucumán y se iban a Cuba. Quizá que Walter hubiera tenido el mismo final de él en ese momento, porque Walter iba a ir con él cuando llegamos hasta Tucumán y dice Walter, ma, no me quiero ir. Y el padre le decía, dice, nos hiciste venir hasta acá, ahora no te querés. Le digo, bueno, dejar, no se quiere ir. Se quedó y yo creo que pasó 2 semanas y pasó lo que pasó con Rodrigo. Y Rodrigo decía, a mí me llevó 10 años lo que él... No sé si lo hizo en 3 o en 5 años. Por lo que yo te quiero, tienes que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Ahí va. Supuestamente dice que el amigo de mi hermano le dio esa arma. Yo no sabía. No sabía. Ni cuando él muere, entonces avisan de que esa arma era de un chico de Catamarca, a la cual dice que no servía. Que no servía. Los mismos músicos decían de que la arma esa estaba toda deslumbrada, que las balas no eran de ahí tampoco. Al cual ahí está la duda mía, porque si supuestamente la bala no era, les gatilló a todos, nunca le salió el tiro. Y si la bala no es de ese revólver y una pistola, cualquiera sea, tiene un caño que no se agrada ni se achica, es uno solo. Entonces, ¿cómo puede pasar la bala? Por más que se gaste en la punta, no puede. Entonces, ahí están mis dudas. Yo le decía a él que comprara un arma, porque yo quedaba sola, por ahí él dejaba plata y mis hijos eran más chicos y me dice, no, más arma no, ¿para qué arma? Nunca llevó un arma a la casa. Yo tengo entendido por los músicos que él ese día había peleado con Vanessa. Él estaba en la casa de ella, se peleó, creo que se vino para un hotel. Es más, está todo tan confuso que ni en el hotel que sabe muy siempre fue. Te digo, lo único cargo de conciencia que yo tengo es no haber venido en esa gira. Porque siempre estuve con él. Ese maldito día no vinimos. Dice que Walter se entró al baño, salió con la toalla y él dice que agarró la pistola y que molestaba con la pistola, que sé yo, entonces que le dice, esa pistola. Dice, sí, no sirve la pistola. Entonces que cuando Juan se da vuelta, siente el ruido y cuando él se vuelve a dar vuelta, lo único que vio es que le corría un hilo de sangre. Es más, él me dijo, él pedía ayuda, pero no se podía hacer nada. Él se ponía mal cuando estaba con ella, cuando se peleaba con ella. Pero si no, él era un chico normal, él nunca dio señal de que fuese así. No era violento en el sentido nervioso, al menos en mi casa no. Nunca lo vi consumir, nunca lo vi drogarse. En la casa, en el momento que yo estaba con él, nunca lo hizo. Y nunca, giras que hemos hecho, nunca lo vi distinto, como para decir que estaba drogado. Para mí él no se mató.
No sé qué pasó, pero no se mató. Todo está confuso. Mirá, ella al último tiempo lo sacaron del medio a Pepe. Pepe era su representante, lo sacó. Ella era la que le hacía las cosas. El hermano era el manager. Así que está todo muy confuso. Yo no te puedo decir que no se mató él. Que él no se mató. Doctor Torres, me imagino que el juez Mariano Vergés verificó que el arma disparaba. No, digamos, tiene esta duda la madre. No es solo esto. El arma, la Versa modelo 62, calibre .22 LR, el cartucho del mismo calibre para el cual fue fabricada el arma, y además la División Balística de la Policía Federal determinó que el proyectil que se extrajo en la autopsia fue arrojado a través del cañón de esa pistola. Estas cuestiones periciales están totalmente claras. Ajá. Aquí la mano productora es lo que de alguna manera generó la sospecha, pero en el primer tramo de la investigación, yo te diría, con los primeros testimonios, ahí cuando llegó la policía nada más. Ahora, ¿cuánta influencia tiene, digamos, la toxicología dio que él consumió cocaína? La toxicología da presencia de cocaína en sangre, da presencia de cocaína en vísceras y da presencia de cocaína en el pelo también. Ajá. La concentración de la metabolización de la cocaína, que se conina, ¿no? O alguna de las formas de metabolización de la cocaína, más alcohol en estómago, que dio también la pericia toxicológica, les permite a los médicos inferir que esta mezcla de sustancias tóxicas habría hecho eliminar los frenos inhibitorios que él tenía. Juega un papel en que uno se vuelve más audaz, más... Justamente, se han quitado los frenos inhibitorios y ahí viene lo que también surge de los testimonios, ya no de lo pericial, que él juega con el arma e inclusive ha amenazado a alguno de sus compañeros ahí en el hotel, por suerte, sin cartucho en la recámara, cosa que no ocurre cuando él autoprovoca el disparo, ¿no? Ahora, la justicia terminó dictaminando que fue un accidente. Muerte por accidente. Es decir, que él jugueteó, pensó que, lo que usted explicó antes, que pensó que no había bala en la recámara y jugueteando disparó, no se quería suicidar. Yo creo que no. ¿Le cree a esa conclusión? Yo creo que es una muerte, dentro de las variedades de muerte violenta, homicida, suicida, accidental, que se explora en la investigación exploratoria, yo creo que es una muerte accidental, sin ninguna duda, donde la componente del elemento tóxico también colabora a esta pérdida, aunque sea transitoria de la realidad. Hay una cosa en donde los médicos que hacen la autopsia y opinan en el expediente ampliando la autopsia son muy claros. Estaba consciente. Ajá. Perturbado, a lo mejor, pero consciente. Perturbado por la cocaína y el alcohol. Por los tóxicos, exactamente. Que lo tuviera en el pelo, ¿significa que es un consumo Lo habitual llevó a los o qué? médicos a concluir de que existía consumo que no era inmediatamente anterior a la muerte, sino que era de algún tiempo, ¿verdad? En instantes vamos a hablar de otro ídolo, con muerte trágica, pero además que produjo una muerte trágica, el fenomenal Carlos Monzón. Toda la historia de Carlos Monzón y el debate que lleva ya tantos años. ¿Era inimputable por su estado en ese momento, en el momento en que mató a Alicia Muñiz? ¿Le dieron demasiada condena? ¿Le dieron demasiada condena? ¿Le dieron demasiado poco? Bueno, todo esto después del corte. Y atención con la réplica. Derecha tremenda de Monzón. Está contando el referee. Está en muy malas condiciones el campeón del mundo. En muy malas condiciones. Y ha perdido por nocaut. Monzón, campeón del mundo. En noviembre de 1970, Carlos Monzón se coronó campeón mundial de la categoría mediano al vencer por nocaut al laureado italiano Nino Benvenuti. Haciendo gala de una potencia desbordante, este aguerrido santafesino de origen humilde entraba en historia grande del boxeo, volviéndose ídolo indiscutido en el país. Nadie podía imaginar que 18 años más tarde iba a terminar convirtiéndose en un asesino.
Acá lo que es indudable es que ha habido un paseo de la víctima por el baño, que ha habido reguero de sangre exclusivamente de la víctima, que la víctima padecía lesiones en laringe y tráquea, lo cual demuestra que efectivamente la víctima sufrió una presión de cuello cercana al estrangulamiento y que no todavía muerta, la víctima fue arrojada por el balcón violentamente con una violencia tal que le provocó una fractura múltiple de cráneo. De la mano de la obtención del campeonato mundial, Monzón no solo consiguió dinero, fama e idolatría, sino que cosechó un perfil de codiciado mujeriego. Protagonizó múltiples romances y hacia 1974, ya con 4 defensas del título en su haber, su notable popularidad llegó a que fuera convocado para incursionar en el cine. Protagonizó junto a Susana Jiménez la recordada película La Mari. En el set de filmación nació la pasión entre ambos. ¿Te diste cuenta que debajo del vestido no tengo nada? Nada. La verdad, ¿qué opina de Monzón como actor? Buen chico. Es buen boxeador. No. La intensa relación duró 4 años, pero terminó debido a incontenibles episodios de violencia. Monzón no podía manejar su agresividad y Susana decidió cortar la relación para preservar su integridad física. Carlos era violento. Era violento, sí. Solo cuando tomaba. Ah. Jamás era un tipo violento, pero tomaba y se le cambiaba, era Dr. Jenkins. Sí, Aparte sí. No es que tomaba mucho, tomaba 2 whiskies y ya te podías hacer cualquier cosa, rompía el lugar. Ah, mira. Era muy, esa parte. ¿Viste alguna escena así? Sí. Sí. Ah, ¿y te asustó? Sí, varias. Y sí, eso me fue alejando, ¿viste? Me fue alejando hasta que un día dije, perdoname, pero basta. En agosto de 1977, con tan solo 35 años, Monzón anunciaba su retiro del boxeo. Contaba con el récord de 14 defensas exitosas del título mundial. Su figura era aclamada por el público y llevaba una vida social de alto perfil. Parecía tenerlo todo, sin embargo, el lado oscuro y violento de la personalidad del campeón comenzaba a filtrarse peligrosamente en su vida privada. Bueno, el gran Walter Nelson aquí con nosotros. ¿Hacías vestuarios en esa época? ¿Ibas a los entrenamientos? Y yo arranco mi carrera periodística en el 72, casi generacional con lo que fue Carlos Monzón, porque él gana el título mundial el 7 de noviembre del 70, en el Palacete de los Sport. Y hace la segunda defensa, se cumplen ahora, 46 años de la segunda defensa con Emil Griffith en el Luna Park. Lo recuerdo, sí. Lo recuerdo perfectamente. ¿Y lo conociste? Sí, lo conocí porque en esa época el gimnasio Luna Park estaba sobre la Valle, a la vuelta de Luna. Sí. Y nosotros íbamos con nuestro grabador, me acuerdo, digo nosotros porque éramos pibes muy jóvenes, yo tenía 22 años. Y entrábamos al gimnasio Luna Park y te encontrabas con Monzón, Loche, Bonavena, Saldaño, Castellini. Era una verdadera fiesta y eran grandes figuras en aquel momento. Era toda la década del 70 y toda la década del 80. Lo que dice Susana Jiménez es verdad. Es decir, que él en realidad no era muy violento, pero cuando tomaba era muy violento. Yo no compartí muchas cosas con él, al margen de las peleas y del ringside, del cuadrilátero y del vestuario. Pero indudablemente cuando tomaba tenía referencia que se ponía un poco violento, un poco agresivo. No al punto de lo que pasó después, ¿no? Vos sabés que la vida de los boxeadores es bastante trágica, no solamente con Monzón, sino que viene desde hace muchos años antes. Arranca con Gatica, por ejemplo, claro. En el año 63. Que muere vendiendo muñequitos. Bueno, yo me acuerdo porque yo fui a la cancha ese día, en la cancha Independiente. Fue en noviembre del 63. Yo era hincha Independiente y vivía en Avellaneda, en la casa de mi abuela. Y él estaba vendiendo muñequitos en la esquina de Alcina y Cordero. Antes del partido se lo vi vendiendo muñequitos. Cuando llego a mi casa, me entero de la noticia. Ese día Independiente le ganaba a River 2-1. Amadeo Carrillo era el arquero de River, hizo 2 goles Mario Rodríguez. Estaban peleando el campeonato cabeza a cabeza. Hay una polémica alrededor de lo de Monzón. Algunos dicen lo debieron declarar inimputable porque no comprendía, tenía 2,5 gramos de alcohol en sangre, que era una barbaridad. Una barbaridad comparado con 0,5 que es, digamos, lo que el tope permitido para manejar, o menos todavía. Entonces, algunos dicen, no, debió ser inimputable, porque no comprendía nada en ese estado de ebriedad. Y otros dicen, no,
debió ser condenado a más de los 11 años a los que lo condenaron. ¿Qué mirada inicial tenés? Y la mirada inicial es de que si lo condenaron fue porque cometió el asesinato. Bueno, que lo cometió es un hecho. Es un hecho irrefutable porque lo condenaron a 11 años de prisión. Yo muy bien no conozco cómo son las leyes en ese sentido. Hasta qué punto lo pueden considerar inimputable y qué grado de sentencia le tienen que dar. No estoy tan al tanto de eso. Pero me acuerdo que fue conmocionante cuando se conoció. Fue en febrero del 88, si mal no recuerdo. Y lo que pasa es que Carlos, después que dejó de ser campeón del mundo, llevó una vida bastante complicada, ¿no? Eso lo sabemos todos. Empezó a tomar cosas que habitualmente no hacía porque era un profesional al 100% cada vez que peleaba. Indudablemente, todos los hechos que pasaron en su vida privada... ¿Cambió? Sí, cambió, indudablemente. Vamos a ver ese cambio. De campeón a lo que pasó después. Bueno, fui boxeador porque me gustó de chico. ¿Tenías hambre? Mucho hambre, ya que era una familia muy grande. Y me gustó y al lado de mi casa empezó un gimnasio a preparar boxeadores. Y en ese momento me entré como un hobby, después salí siendo boxeador. En 1979, Monzón conoce a la modelo uruguaya Alicia Muñiz, con quien entabla una relación sentimental. Después de varias idas y vueltas, la pareja se separa en el año 86. Tenían un hijo en común. Por aquel entonces, ya alejado del boxeo profesional, el carácter violento de Monzón se veía potenciado por un estilo de vida marcado por los excesos. Sin embargo, pasados 2 años, Muñiz decide darle una segunda oportunidad a su relación con el ex campeón. La trágica noche del 13 de febrero de 1988, estaban en la ciudad de Mar del Plata, junto a su hijo. Sus discusiones por dinero eran recurrentes y aquella oportunidad no fue la excepción. Luego de una larga velada rociada por el alcohol, la situación se le fue de las manos a Monzón, quien le dio rienda suelta a su furia, estranguló a su mujer y la tiró por el balcón cuando estaba inconsciente. Por este aberrante crimen, fue condenado a 11 años de prisión. ¿En algún momento usted sospechó este final? Sí. ¿Y habló con ella al respecto? Sí. Sí, siempre, porque las cosas más crueles y sádicas que se puedan creer que existen, este hombre. Y que todo aquel que golpee a una mujer sea realmente castigado como debe ser castigado por la ley, pero no con multa de dinero, sino con cárcel. El tiempo pasó y la tarde del domingo 8 de enero de 1995, Monzón se dirigía en su vehículo a toda velocidad rumbo a Santa Fe capital por la Ruta 1. A las 20 tenía que estar de regreso en la cárcel de Las Flores, ya que gozaba con un régimen de salidas transitorias durante los fines de semana. Tras comer un lechón con vino, junto con un grupo de amigos, el ex campeón iba manejando unos jotas. Cerca del paraje Los Cerrillos, Monzón se distrajo al querer sintonizar la radio para escuchar un partido del Club Colón, del que era hincha, y perdió irremediablemente el control del coche. Estaba manejando a 140 km/h, sin cinturón de seguridad. Su cuerpo sin vida quedó tendido entre los pastizales. Le faltaban 7 meses para cumplir su condena, ya que le habían reducido la pena por buen comportamiento. ¿Vos entendés el rencor que tienen los padres de Alicia para con vos? Por supuesto, bueno. Sí, lo entiendo perfectamente, pero lo mío, como te dije anteriormente, lo mío fue un accidente y no dejo de decirlo. Yo digo mirando la cámara que ya creo que por más que sea, viste, yo no digo que me den libertad hoy, ni mañana, ni pasado, pero estoy cumpliendo con lo que pagué, si es que ya me hicieron culpable a mí de una cosa y bueno, la estoy cumpliendo. De esta manera, a los 52 años, encontraba la muerte Carlos Monzón. Fue uno de los más grandes boxeadores de la historia e ídolo indiscutido de los argentinos. Sin embargo, su personalidad indómita presentaba una faceta violenta que lo llevó a matar a la madre de su hijo. Nuestro querido amigo Ernesto Cherkis Vialo dice que la vida lo fue cambiando a Monzón, que París, Alain Delon, Úrsula Andrés. Las luces de las marquesinas, que a veces enceguecen a los boxeadores y no se dan cuenta, ¿no? Y fundamentalmente todo lo que lo rodea. ¿Ese proceso lo viste? Sí, lo vi. Pero fíjate vos que en los boxeadores los hechos trágicos parecen
un común denominador. Marcel Cerdan, por ejemplo, fue campeón mundial mediano francés y murió en un accidente de aviación cuando iba a ver a su gran amor, que era Edith Piaf, que estaba en Nueva York antes de la pelea por el título del mundo, para recuperar el título mundial. Pero acá parece, digamos, menos casual la muerte. Porque eso es verdad. De alguna manera él fue coqueteando con el jet set, con las mujeres famosas, con Alain Delon. El macho argentino en Europa, le decían. Ajá. Porque por ese porte que tenía, esa personalidad tan fuerte, y además que parecía invencible arriba del ring. Y eso lo hizo demasiado famoso, sobre todo en Europa, porque él peleó siempre en Europa, menos una pelea en el Madison Square Garden. Ajá. La única vez que pelearon dos argentinos por un título mundial. Peleó Víctor Emilio Galíndez también, que murió trágicamente. Vos me decías, él requería siempre que hubiera buen vino, que hubiera cigarrillos. Él tenía la costumbre, porque eso lo viví, por ejemplo, en una pelea cuando ya no peleaba, estaba como técnico de Darío Mattioni. Fue una pelea en Roja, provincia de Buenos Aires, y la gente estaba enloquecida. Me acuerdo que fuimos a transmitirla por Radio Rivadavia, con Osvaldo Caffarelli y García Blanco. Y le hicieron una cena después de la pelea. Y él dijo que si en la cena no había char privado blanco, no iba. Entonces le hicieron entender, Carlos, por favor, esta gente te está ofreciendo todo lo que tiene. Salieron corriendo a comprar el vino que él tomaba. Y además el cigarrillo que siempre fumaba era LM en cajita, importado. Y trajes de sastre, digamos, él como que fue como cambiando la personalidad y eso terminó deteriorándolo. Bueno, el dinero, la opulencia, no estar preparado, venía en una condición muy, pero muy humilde, estrato social muy bajo. Recuerdo perfectamente las noches de Luna Park que no peleaba, que entraba con trajes de pana y polera de lana. Y además tenía una pinta vara porque era alto, flaco. Tenía buen porte, como te dije recién, era muy elegante. Walter, indudablemente fue un ídolo. Ídolo. Lamentablemente el final. Creo que está dentro de los grandes ídolos junto a Fangio, De Vicenzo, Maradona, Guillermo Vilas, Ginóbili ahora. Pero me parece que fue un gran ídolo. Lástima el final que tuvo. Gracias, Walter. Al contrario. Nuestras conclusiones sobre el caso mismo. Se ha discutido muchísimo de si le dieron demasiada condena, si le dieron demasiada poca condena, 11 años de prisión. Si era inimputable porque tenía un nivel de alcohol tan grande que no podía comprender lo que estaba haciendo. En instantes, nuestras conclusiones. Raúl Torre, ante el hecho concreto. Monzón tenía mucho alcohol en sangre en el momento en que le pega a Alicia Muñoz. La pone inconsciente y la muerte se produce a Alicia Muñiz. La muerte se produce cuando el golpe contra el piso, ¿no es cierto? Bien, yo hablé largamente de este tema con el doctor Carlos Pelliza, que fue el fiscal de la causa, que es el acusador de Monzón. El hecho tuvo más o menos esta dinámica. Paran en el taxi, bajan del taxi, el taxi se retira, hay una discusión, Monzón le da un golpe, que es la lesión que tiene Alicia Muñiz, el labio partido. Hay todo un reguero de sangre alrededor de la casa, que después ingresa a la casa de Alicia Muñiz. Que ahí es donde está este personaje extraño, el cartonero Báez, José Crisanto Báez, que está viendo a través del libustro que rodea la casa lo que está pasando, que más o menos va a coincidir con la evidencia forense. Luego, no hay testigos. Se va a producir lo que va a indicar la autopsia, que hay una compresión en el esternocleidomastoideo. Es decir, algo parecido a un estrangulado. La tomó el cuello y el concepto que se tiene es que al comprimir el paquete vasculonervioso la desmaya la víctima y la arroja por el balcón. Que inclusive hay algún gráfico que se ha hecho. Esto es más o menos la mecánica de producción del hecho. La arroja desmayada. Sí, porque no hay lesiones de defensa de ella. La lesión que va a tener en la zona frontal, aquí en la zona por encima del arco superciliar izquierdo, es la fractura de cráneo que la va a llevar a la muerte, y no hay lesiones de defensa que son típicas de una caída de ese ¿intencionalmente o, digamos, mareado por el alcohol? Bueno, tenemos una alta concentración de alcohol en sangre que nunca se puede demostrar eficazmente. ¿Por qué? Monzón, a su vez, cae o se arroja, no lo sabemos, luego de la caída de Muñiz,
Él a su vez recibe unas lesiones muy importantes e ingresa a un hospital donde se le coloca una vía. Ajá. Esto automáticamente va a reducir la alcoholemia en sangre. Entiendo. O sea que tenía y más lo pero que se pasó. hizo un cálculo de 2,5 gramos. Sí, pero que puede llegar a ser más. El hecho de que tenga la vía colocada va a diluir mucho más la alcoholemia, ¿verdad? Hoy me imagino que en una circunstancia parecida le dan perpetua. Yo creo que sí. En aquella época estaba tasado más o menos, porque ellos no estaban casados, así que no era conyugicidio. Era el homicidio de una pareja, una barbaridad, ¿no? Sí. Lo que permitió el caso Monzón, yo creo que es la reflexión, es que le permitió a la sociedad argentina visibilizar el problema de la violencia de género, que hasta ese momento no era tan conocido o un flagelo como ahora, ¿no? Gracias, doctor Torres. Gracias, Tuni. Monzón, Walter Olmos, historias trágicas de ídolos que siempre están al borde del abismo. Hasta la próxima.